Okay, guys, welcome to this new class. Bienvenidos a esta nueva clase. Today we are going to learn about a new topics. El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema. This topic is called reflexive pronouns. El día de hoy vamos a ver sobre los pronombres reflexivos. Ok, usted se preguntará o quizá ya conoce, what is the reflexive pronouns? ¿Qué son los pronombres reflexivos? Ok. Vamos a ver qué nos dice. Me va a ayudar con la lectura. Joel, please, read. Joel, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Ok, dice. Thank you. Los pronombres reflexivos se usan cuando el sujeto y el complemento del verbo son lo mismo. El sujeto hace la acción a sí mismo. En inglés no se utilizan los verbos reflexivos, tanto como en el español. En vez de verbos reflexivos, utilizamos uno de los siguientes pronombres reflexivos. Ya, muy bien. Listo, ¿qué nos dice? Los pronombres reflexivos se usan cuando el sujeto y el complemento del verbo son lo mismo. El sujeto hace la acción en sí mismo. En inglés no se utilizan los verbos reflexivos, tanto como en el español. En vez de verbos reflexivos, utilizamos los siguientes pronombres reflexivos. Ok, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo utilizar los pronombres reflexivos? A su vez, usted se preguntará, ¿pero qué son los pronombres reflexivos? Como por ejemplo, cuando nosotros en el español nos dice, se utiliza más que en el inglés. Como por ejemplo, usted conoce de un verbo normal que podríamos decir lavar, secar, desayunar, estudiar, ¿ya? Pero ¿cuáles son estos pronombres reflexivos? Son este tipo de pronombres o este tipo de verbos que nos ayudan a demostrar que la acción que yo voy a realizar sobrecae o recae sobre mí misma. Como por ejemplo, ¿qué podría decir? Yo me peino, ¿verdad? Yo misma, nadie me está ayudando. Entonces, la acción que yo estoy realizando, ¿cuál es? Peinarse. El verbo normal, ¿cuál sería? El verbo peinar. El reflexivo o el verbo reflexivo, ¿cuál sería? Peinarse. ¿Ok? Despertar, un verbo normal. ¿Cuál sería un pronombre, un verbo reflexivo? Peinarse. Como por ejemplo, cuando yo expreso, yo me peino. Entonces, la acción de peinarse recae sobre mí mismo. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? Del verbo lavar, un verbo normal. Pero ¿cómo sería un verbo reflexivo? Lavarse. ¿Ya? A eso nos referimos con los con los verbos reflexivos. Pero ahora nos dice que en el inglés, en vez de utilizar verbos reflexivos, vamos a utilizar pronombres, ¿ya? Como por ejemplo, veamos un ejemplo que tenemos aquí. Nos dice, Carlita se está dibujando a ella misma, ¿ok? La acción que ella está realizando es dibujar y la acción recae sobre ella misma. O sea, ella misma se está dibujando, ¿ok? A eso nos referimos con los pronombres reflexivos. En inglés, ¿cómo nos quedaría? Carlita is drawing to herself, ¿ok? Carlita is drawing to herself. Ella mismo, a eso me refiero con pronombre reflexivo, ¿ok? El mono se golpeó. ¿Pero cómo se golpeó? Ah, él mismo se está golpeando. Entonces la acción recae sobre él mismo. ¿Qué sería the monkey hit himself? ¿Ok? Entonces a él mismo se está golpeando. Yo me herí a mí misma.
¿Ya? Entonces, ¿qué? Yo mismo, la acción que yo estaba realizando recayó sobre mí mismo, ¿ok? Entonces, ahí es donde yo utilizo en el inglés los pronombres reflexivos, que sería I hurt myself. Yo me herí a mí misma, ¿ya? Entonces, ¿qué más podríamos decir? Yo me peino, yo me peino, ¿verdad? Yo misma soy la que estoy realizando la acción. ¿Y qué más podríamos decir? Yo me lavo, yo me baño, son acciones que yo mismo estoy realizando y esa acción recae para mí mismo. Ellos se bañan o ellos se bañaron o ellos, ¿qué más pone? Ella se baña o ella se bañó, depende del tiempo en el que estamos hablando, ¿ok? Entonces, la acción de bañar sobre donde recae sobre ella misma, sobre ellos mismos, ¿ok? A eso nos referimos con respecto a los pronombres reflexivos. Ahora, usted quizás se pregunte, pero ¿cómo hago yo para saber cada uno de estos pronombres reflexivos, cómo los tengo que utilizar? Ok, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de pronombres reflexivos, tenemos 8 pronombres reflexivos, al igual que los pronombres del sujeto, que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, para cada pronombre del sujeto, tenemos un pronombre reflexivo, ¿ok? Como por ejemplo, para I, myself, para you, yourself, para he, himself, para she, herself, para it, itself, para we, ourselves, para you, yourself, y para they, themselves. ¿Ok? Entonces recuerde que al igual que los pronombres del sujeto, nosotros también tenemos los pronombres reflexivos para cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la traducción que cada uno de ellos? Como por ejemplo cuando dice a mí mismo o yo mismo, ¿ya? A tú mismo o a ti mismo, ¿ya? A él mismo o a sí mismo, ¿ok? Él se hirió a sí mismo, él mismo, ¿verdad? Solito, él mismo se hirió, ¿ok? Cuando muchas de las veces sucede alguna situación de herirse o de accidentarse, él mismo se accidentó, ¿ok? O hay a veces, no, él mismo se disparó y falleció, ¿verdad? Entonces, ahí es donde utilizamos el himself, él mismo, ella mismo, yo mismo, ¿ya? Dice, yo mismo me corté, que nadie más lo hizo, ¿verdad? Entonces son ese tipo de acciones que recaen sobre nosotros mismos, ¿ya? Tenemos herself, que es ella misma o sí mismo. Itself, cuando nos referimos a algún animalito o alguna cosa o algún objeto, recuerden. En sí mismo, ourself, nosotros mismos. Yourself, ustedes mismos. Themselves, sí mismo o ellos mismos. ¿Ok? Entonces, recuerde que los pronombres, los reflex pronouns, o sea, los pronombres reflexivos, tienen cada uno para los pronombres o los sujetos de los pronombres, ¿ok? Entonces recuerden muy bien cuáles son cada uno de ellos. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves y themselves, ¿ok? Una vez que ya hemos conocido cuáles son los pronombres reflexivos, vamos a ver cómo los utilizamos dentro de cada una de las oraciones o cuando nosotros vayamos a expresar algo, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? Y yo mismo lo vi, ¿ya? Yo solita. Nadie me ayudó a verlo ni nadie me dijo que yo le vi. Entonces, ¿qué sería? I saw it myself. Yo mismo lo vi. ¿A quién? A ese algo, ¿verdad? It. ¿Ya? Yo mismo lo vi. Entonces ahí estamos expresando el yo mismo, tú mismo, ¿verdad? Ahora, don't burn yourself. No te quemes.
o no se queme. ¿Quién? Tú mismo. Tú mismo no te quemes, ¿ok? He hurt himself. Se hizo daño. ¿Quién? Él mismo, ¿ok? Se hizo daño. He hurt himself. Él se hizo daño, ¿ya? She did it herself. Lo hizo ella misma. Lo hizo ella misma. He did it herself. Ella misma, ¿ok? The cat scratched itself. Que nos dice el gato se rascó. ¿Ya? ¿Quién? El mismo. We made it ourselves. Lo mismo hemos hecho con nosotros mismos. ¿Ya? Lo hemos hecho nosotros mismos, perdón. Lo hemos hecho nosotros mismos, ¿ok? Nosotros bastantes, ¿ok? Did you paint the house yourself? Did you paint the house yourself? Pintaste o pintaste la casa vosotros mismos. Casi nosotros en el español no utilizamos el vosotros, más en España, ¿ok? Sino que sería ustedes mismos. ¿Pintaron la casa ustedes mismos? Yes. They were speaking to themselves. Ellos hablaban consigo mismos. ¿Okay? Ellos hablaban consigo mismos. They were speaking to themselves. Ellos hablaban consigo mismos. ¿Okay? Con ellos mismos. O podríamos decir, ellos jugaban. Ah, es que ellos jugaban entre ellos mismos o con ellos mismos, como nosotros decimos en español. Ah, entre ellos o con ellos mismos. ¿Ok? Entonces, ellos estaban jugando, they were playing to themselves, con ellos mismos. No quieren jugar con nadie más, sino con ellos mismos. ¿Ok? Entonces, las acciones que ellos están realizando recaen en sí mismos. No hemos utilizado a nadie más. ¿Ok? Entonces, esto es cómo podemos utilizar a cada uno de los pronombres reflexivos. Pero también debemos de tener en cuenta algunas reglas de cómo nosotros utilizamos los pronombres reflexivos. ¿Qué nos dice? Tenga la bondad, ayúdeme con la lectura, señorita María. Reglas. 1. Podemos utilizar pronombres reflexivos con la mayoría de verbos transitivos, pero los más comunes son blame, culpar, echar la culpa a, cut, cortar, enjoy, disfrutar, hit, ayude, hurt, enseñar, hacerse daño, introduce, presentarse, preparar, touch, enseñar. Ok, muy bien. Algunos de los verbos, o en la mayoría de los verbos nos dice los más comunes con los cuales nosotros podemos utilizar los pronombres reflexivos es con algunos de estos, nos dice son los más conocidos. ¿Por qué será? Porque digo, yo mismo me corté, ¿verdad? Que sería yo mismo, myself, ¿ok? Cut myself, yo mismo me corté, I cut myself, yo mismo me corté, ¿ok? Enjoyed, yo mismo disfruté, I enjoyed it, porque es pasado, I enjoyed myself, yo mismo disfruté, ¿ok? Ayudar, yo mismo me ayudé, yo sola hice, ¿ok? Hurt, algo de hacernos daño, yo mismo me corté, yo mismo me herí. También nos dice que utilizábamos el blame como parte de echarse la culpa, ¿ok? Introduce, que podríamos decir, I introduce myself, yo misma me presenté, yo misma, ¿verdad? Nadie más me presentó, yo misma. Entonces, I introduce myself, o ella misma se presentó. She introduced herself, ella misma se presentó, nadie más la quiso presentar, ¿ok? Prepare, I prepare my breakfast myself.
Yo mismo me preparé mi desayuno. Yo misma, ¿verdad? Nadie más me ayudó a preparar. Teach, enseñar. Yo mismo me enseñé o yo mismo aprendí. ¿Ok? Yo mismo aprendí. Nadie más me enseñó a mí, sino que yo por mí sola. Que sería, I teach. Yo aprendí. I teach, learn English myself. Yo aprendí inglés por mí misma. ¿Ok? Nadie me enseñó. Yo sola aprendí. ¿Ok? Entonces, chicos, de esa forma es como nosotros utilizamos o debemos de tener en cuenta al momento de utilizar los pronombres reflexivos. ¿Ok? Vamos a ver otras reglas. ¿Qué más nos dice? Cuando queremos enfatizar el sujeto, podemos usar pronombres reflexivos. En estos casos es más común colocar el pronombre, que ya usted sabe cuáles son los pronombres, al final de la oración en lugar después del verbo. ¿Okay? ¿A qué se refiere con esto? Como por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? We painted the house ourselves. ¿Ya? Pintamos la casa nosotros mismos, ¿ya? O nosotros mismos pintamos la casa. Como ustedes saben, no se escribe tal y como pronunciamos en el español, sino que debemos de seguir la estructura, y usted ya conoce ciertas estructuras con algunos tiempos gramaticales que ya hemos visto. En este caso estamos utilizando un pasado simple. We painted, sujeto, verbo, objeto o complemento, y al final nos dice, o después del verbo vamos a utilizar el pronombre reflexivo. Pintamos la casa nosotros mismos, ¿ya? En el español, como decimos, nosotros mismos pintamos la casa, ¿ok? Entonces, en el inglés, al final. En el español, si lo utilizamos casi al inicio, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Usamos el by. Este by vamos a tenerlo siempre en cuenta. El pronombre reflexivo para indicar solo, ¿ok? Como por ejemplo, I often prefer to be by myself. A menudo prefiero estar solo. O sea, para expresar solo nos dice. ¿Ok? Para este tipo de expresiones vamos a utilizar el by. ¿Ya? She learned to read all by herself. Ella aprendió a leer por sí misma. Entonces, este by lo puede utilizar para enfatizar algo que va a realizar por sí mismo. En el caso del solo y en el caso de por, este by también lo utilizamos como por, que nos dice, she learned to read all by herself. Ella aprendió a leer por sí misma. Este sí misma, ¿cuál sería? Herself. No se me confundirá porque luego de ir al español, ¿y cuál es este sí misma? Sí misma a ella misma. ¿Y ella misma cuál es? Herself. Y solo o yo mismo a myself. Y ellos mismos a el themselves. ¿Ok? Debe tener en cuenta al momento de utilizar ese tipo de pronombres reflexivos. ¿Ok? También nos dice que no utilizamos pronombres reflexivos para acciones que la gente suele hacer a sí misma. ¿Ok? Aquí no vamos a tener, debemos diferenciar este tipo de reglas. ¿Ok? Cuando utilizamos acciones que nosotros mismos hacemos, como por ejemplo que nos dice aquí, I had to shave every other day. Tengo que afeitarme cada 2 días. No, entonces estas son acciones que debemos de realizar, ¿ya? O yo tengo que ir a la escuela todos los días. No, ahí no utilizo yo pronombres reflexivos. Solo donde la acción recae en mí mismo, ¿ya? Yo mismo me despierto, yo mismo me lavo, ¿ok? Yo mismo me peino, ¿ok? Yo mismo me dibujo, yo misma, ¿verdad? Yo sola, ¿ok? Entonces ahí es donde utilizamos. También tenemos otras reglas. Nos dice que utilizamos pronombres reflexivos en algunas expresiones, como por ejemplo, behave yourself, comportarse bien. Have yourself, sírvete tú mismo. Make yourself at home, siéntete como en tu propia casa. Entonces son algunas expresiones donde también utilizamos
en los pronombres reflexivos. ¿Ok? Eso es, chicos, con respecto al uso de los pronombres reflexivos. Como ya se nos acaba el tiempo para hacer algunos ejemplos, nos volvemos a conectar, por favor, ¿ok?